¡Qué bendición! Bienvenido seas tú a la escuela sabática, la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y por supuesto el lugar para ser ideal, para ser discípulos. Estamos ya en la lección número 10 de este trimestre, en la lección en el crisol con Cristo. Vamos a empezar presentando a nuestros invitados de esta ocasión. Estamos junto al pastor Daniel Solano, líder de Escuela Sabática de la Asociación Peruana Central. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la bienvenida. Una alegría estar aquí en la lección de Escuela Sabática número 10. Sé que vamos a disfrutar de estos minutos de alabanza, de testimonio, pero sobre todo del estudio de la palabra de Dios. También nos acompaña y tenemos la alegría de presentar al pastor Fernando Rojas, líder de Escuela Sabática de la Misión Peruana Central Sur. Ambos son líderes de la Escuela Sabática aquí en Lima, Perú. Y queremos también darle la bienvenida, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor Heisen. Es un privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios, las enseñanzas de esta semana que serán de mucha bendición para todos nosotros que estudiamos la Escuela Sabática. Y con esa alegría les invitamos también a que puedan compartir este link, esta transmisión. Recuerden que este programa también está siendo ya publicada una semana antes de su emisión los sábados. Así que te invitamos a que puedas ser parte de la comunidad de la Escuela Sabática. No te olvides a suscribirte también al canal de Adventistas UPS para ver las novedades siempre de este canal que está para el avance y el cumplimiento de la misión. Queremos empezar cantando y lo vamos a hacer como siempre entonando un himno característico. Pastor Daniel, por favor, invite a cantar este himno a toda la iglesia, a todos nuestros los que nos acompañan en esta transmisión. Así es, queridos amigos, vamos a cantar en esta ocasión el himno En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Inclina tu rostro, vamos a orar. Gracias, querido Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Por favor, bendice este momento y que todos podamos, Señor, sacar lecciones que puedan ayudarnos a nuestra vida, a soportar los crisoles que se presentan y a descubrir cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Fernando. En el Crisol con Cristo es el estudio de este tercer trimestre del año 2022. Y hoy, de manera rápida, llegamos a la lección número 10, templanza en el crisol. ¿De qué manera la templanza se convierte en una ayuda, en una cualidad extraordinaria para el cristiano en momentos de crisol? Esta semana hemos reflexionado en el texto central de una de las bienaventuranzas muy especiales en la Biblia. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. En la Biblia, al menos, Pastor Fernando, no es muy conocida esta cualidad, ¿verdad? No hay muchos casos en donde se habla acerca de los mansos. Por lo menos hay en Moisés y... Pastor, también es que es tal vez una de las cosas más difíciles de tener como seres humanos, como cristianos, ¿no? Y tal vez poco practicada en el mundo de hoy. Uh-huh. Sí, así es. Entonces, por supuesto, como mencionábamos, no es una cualidad tan conocida, pero es la mayor cualidad en Cristo Jesús. Así que, ¿de qué manera en el crisol es tan importante esta cualidad de la templanza o la mansedumbre? Ese será el estudio que tendremos o repasaremos durante esta hora de escuela sabática. Así que, sin más, vamos a empezar con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, para el estudio 10 de este trimestre, de esta lección en esta semana, templanza en el crisol, vamos a utilizar como siempre el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que para empezar este estudio fascinante, vamos a hacerlo con el motiva. Templanza en el crisol, y para el motiva vamos a invitar al pastor Daniel Solano con una ilustración. Bien, amigos, templanza en el crisol es el título para esta semana. Como ya se mencionó en la introducción, la templanza es un aspecto ideal para el ser humano. Sin embargo, es muy difícil en su aplicación. Hay una historia que se remonta a 2 siglos atrás, la historia de un filósofo muy conocido, un filósofo alemán de nombre Friedrich Nietzsche. Posiblemente Friedrich Nietzsche es considerado el filósofo que dentro de sus tesis y postulados se opuso más fuertemente al cristianismo. Cuando uno revisa la historia de Friedrich, este hombre sufrió desde muy pequeño. A corta edad, no se menciona a qué edad exactamente, pero algunos concluyen que puede ser entre 4 o 5 años, perdió a sus 2 padres y a muchos familiares. Así que desde muy pequeño comenzó a tener un recelo sobre la razón por la que le había sucedido estas cosas. Desde muy pequeño Friedrich Nietzsche comenzó a atribuir de alguna forma que el sufrimiento que él tenía estaba basado en el actuar de Dios. Más adelante él se hizo un adolescente, un adulto, e ingresó a la universidad en Alemania. Ingresó a estudiar básicamente la cultura griega y romana, y dentro de sus tesis y postulados, Friedrich Nietzsche está ahí saliendo en la pantalla, él concluyó de que había un gran problema que había azotado Europa.
Y ese problema era el ingreso del cristianismo a Europa y cómo el cristianismo se había enraizado dentro de Europa y en su conclusión el cristianismo había debilitado no solamente la cultura europea, sino también sus cimientos. Y él recomendaba que lo ideal era desaparecer el cristianismo con todo su esplendor para que la cultura europea pueda nuevamente resurgir. Él básicamente hablaba de dos aspectos. Hablaba de la moral de los amos y de la moral de los esclavos. Vamos a centrarnos en el segundo aspecto. Él creía que la moral de los esclavos estaba centrada en la debilidad. Que las personas que creían y que afirmaban que había un Dios, es decir, los cristianos, eran personas débiles que no pensaban, que simplemente eran guiadas como olas en un vaivén. De forma interesante, Nietzsche se opuso finalmente y de manera rotunda a todas las prácticas cristianas. Hay un libro que se llama Las Crónicas de Nietzsche, donde se menciona que este hombre básicamente murió en un asilo, loco y con esquizofrenia. Sin embargo, hay fuentes no oficiales que mencionan que en los últimos momentos de lucidez de la vida de Nietzsche, él terminó reconociendo a Dios. ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero ese sufrimiento y ese rencor que él había tenido había hecho que él se oponga de forma rotunda al cristianismo. ¿Cómo nosotros, amigos, podemos encontrar templanza en el crisol? ¿Cómo tú puedes decirle a una persona que acaba de perder a su madre, a su hijo, que acaba de recibir un diagnóstico de un cáncer, decirle, no te preocupes, sé benigno, sé manso? Durante estos minutos, amigos fascinantes, estudiaremos cómo, con la ayuda de Dios, usted y yo podremos tener templanza en el crisol. Definitivamente hay cosas que la gente no va a entender, ¿no? Como este personaje, ¿no? En resumen, él llamaba a los cristianos débiles, personas que... y confundía, ¿no? O en realidad, para él, la mansedumbre, la templanza de un cristiano era, pues, muestra de debilidad, ¿no? Muestra de no sé, de alguien que no va a surgir, no va a superarse, y muy por el contrario, ¿no? Todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Justamente Jesús enseñó acerca de la mansedumbre, de la humildad, y lo vio como una virtud importantísima. Tanto él dijo que debíamos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Amén. Más este filósofo se oponía a las enseñanzas de Jesús. Contrariamente decía que era una debilidad, que no demostraba hidalguía, liderazgo para esta vida, ¿no? Y curiosamente el hombre terminó prácticamente en un manicomio, ¿no? Con tantas ideas ateas que tenía acerca de la existencia de Dios. ¿Cuán importante es el tema de la templanza en un mundo que definitivamente tiene mucho sufrimiento, mucho dolor, lágrimas? Esas preguntas o este detalle será visto en el momento del explorar. Así que vamos a explorar entonces el texto. Para el estudio de esta hora vamos a dividir la lección en tres partes con tres preguntas que la lección misma propone. La primera parte veremos cuál es la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre. En segundo lugar veremos cómo podemos nosotros con nuestra mansedumbre y aún hechos pedazos dar testimonio a los demás. Y finalmente la mansedumbre, cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad en el cristiano. Por eso vamos a empezar viendo acerca de la historia de Ezequiel. Ezequiel capítulo 24 versículos 15 al 27 nos cuenta una trágica historia. Así empieza la lección para enseñarnos una lección extraordinaria. ¿Qué había pasado o qué estaba pasando en los tiempos de Ezequiel, Pastor Fernando? El profeta Ezequiel vivió en tiempos del exilio babilónico, donde el pueblo de Israel, por su rebelión, por su apostasía, tenía que ir cautivo a Babilonia. Y los profetas cumplían un papel muy importante en todo ese proceso,
porque allí ellos tenían que a veces ilustrar con su propia experiencia y con su propia vida el sufrimiento que iba a causar el pueblo, y no era fácil, ¿no? Por eso es que el título de la lección ahí me pareció un poco interesante, ¿no? Que decía pan partido y vino derramado. Y esa expresión es acuñada pues por un tal Osvaldo, donde menciona de que el sufrimiento de otros puede servir para que otras personas conozcan a Dios por experiencia propia. Y es así que en el contexto de Ezequiel, Dios le dice, mira, tu esposa va a morir, tu esposa va a fallecer, pero te voy a dar una orden. Y la orden es que tú no guardes luto, que tú no llores por ella. Y cuando la esposa, bueno, el comentario menciona pues que no es que Dios haya causado la muerte de la esposa de Ezequiel, probablemente ella estaba delicada de salud, pero cuando ella muere, nadie, o sea, él no lloraba, no guardaba luto, que es lo natural en el ser humano, ¿no? Voy a leer esa parte, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. No, dice el texto, no hagas lamentación ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto por los muertos, cíñete el turbante, ponte los zapatos en los pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Definitivamente era un pedido extremo. ¿Cómo te sentirías, Pastor Solano, si esto aconteciera en tu familia, en tu realidad, ¿no? No imagino a Daniel Solano no llorando por Rosita. Es interesante porque una de las reacciones humanas naturales es el dolor. De hecho hay un libro, ¿no? Hay una película, Más allá del dolor. Y lo interesante es que todas las personas, Pastor Fernando, todos los que estamos aquí, no somos ajenos al dolor. De hecho, en cada momento de nuestra vida, hasta de forma diaria, experimentamos dolor. El dolor se experimenta de diferentes maneras, ¿no? A través del llanto puede ser una de ellas, la depresión, de diferentes formas. Es un caso extraño el que nosotros encontramos aquí, porque el libro de Ezequiel en realidad no presenta poesía, sino presenta narrativa. Y la orden de Dios puede parecer, hermanos, un poco extraña, ¿no? El texto que el pastor acaba de leer es, hijo de hombre, dice, yo te quito, dice, y hay una palabra que aquí me llama mucho la atención, ¿no? Yo te quito, dice, de golpe el deleite de tus ojos. Bueno, y puede ser que hasta ahí lo que Dios manda siempre es ley. Sin embargo, lo que viene a continuación es extraño, ¿no? No hagas luto, no te afanes, no llores. Y es más, versículos más abajo, del 18 hacia adelante, dice que a la mañana siguiente él tenía que hablar al pueblo con el corazón roto, con el corazón partido, sabiendo que su esposa iba a morir. Y él mismo dice allí, ¿no? Y a la tarde, dice, murió mi esposa. Y al siguiente día, o sea, la siguiente mañana, hizo como que nada había pasado. Ahora, ¿cuál era el objetivo de toda esta situación, ¿no? En ese momento, ¿y cuál es la lección para nosotros hoy, Pastor Daniel? Una de las lecciones que podemos sacar a priori es que las personas que estamos involucradas en las cosas de Dios, puede llamarse pastores, ancianos, líderes de algún departamento, o inclusive cualquier persona que ha entregado su vida a Dios, no está exenta del sufrimiento. Hay una idea, pastor y amigos, que se ha vendido en estos últimos años. Básicamente la idea que se ha vendido es que la persona que se entrega a Jesús no sufre. Sin embargo, esa idea es una idea no bíblica. El cristiano, la persona que decide entregarse al Señor, sufre, y mucho cuidado con lo que voy a decir, inclusive a veces sufre más. Porque el enemigo sabe que está perdiendo a esa persona. Así que, ¿qué idea podemos extraer? Es que el Señor, queridos amigos, en ningún momento dijo, no vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. Lo que el Señor nos dijo es que en medio del valle de sombra y de muerte, Él estaría con nosotros. Y esa es una promesa que tenemos que tomarla y abrazarla para nuestras vidas. Pastor, ahora, en la vida práctica creo que hemos conocido muchos casos, ¿no? Que a veces a través de la enfermedad de un familiar, aquella persona que era reacia al Evangelio, ha conocido la palabra de Dios. Su corazón se ha enternecido por ver el sufrimiento y hasta ha prometido a Dios que iba a entregar su corazón. O sea, y creo que eso es lo que le pasó a Ezequiel, iba a ser un testimonio para ellos, ¿no? Ahora, ese es el objetivo, ¿no? del tema, al menos de esta sección, es
que muchas veces Dios permite el sufrimiento, el dolor en nosotros, con el objetivo de que eso sea una ayuda para otros, ¿no? Eso es lo que decía el autor, o la cita inicial de ese día, cuando decía que debemos ser pan partido y vino derramado para los demás. Sí, justo ahí la última parte dice que a través de sufrimientos las personas verán a Jehová en nosotros, ¿no? Si es que O sea, hemos y no es demostrado fácil, ¿no? templanza, ¿no? Claro, o sea, y no es fácil y que las viene a mi personas vean mente, eso. viene a mi mente, por ejemplo, en la lección anterior ya estábamos con el pastor Carlos Randon y él decía algo muy interesante, que es una realidad. Un funeral de un adventista, de alguien que cree en Dios, en la resurrección, es muy diferente a un funeral de gente que no tiene esperanza. Me tocó oficiar en algunas oportunidades, o en varias, por no decir, funerales de adventistas, ¿no? Y algunas de ellas acompañaron a mis hijos, ¿no? Cuando éramos pastores. Y también nos tocó acompañar solo un funeral donde no eran adventistas y donde mi hija en el carro me preguntaba, no, papá, ¿por qué ese señor lloraba demasiado? ¿Acaso no sabe que Jesús va a volver por segunda vez y va a resucitar a su ser amado? Y bueno, yo le dije, bueno, es que creo que no sabe, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Es que muchas veces el dolor, los crisoles, el dolor que podemos estar afrontando, y nuestra actitud, nuestra templanza va a hacer esa diferencia. ¿Cómo es que mi hija miraba o notó la diferencia de alguien que pierde un ser querido creyendo en Dios y alguien que pierde un ser querido no creyendo en Dios? Entonces muchas veces, como decían ustedes, pastores, cuando alguien pasa un crisol fuerte y muestra mansedumbre, templanza, eso impacta. Dicen, pero ¿por qué, no? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes tú que no estás llorando, que no estás devastado como deberías? Es porque hay Dios de por medio. Pastor, un detalle también que me llama la atención es que en realidad la escena de la muerte de la esposa de Ezequiel era también una ilustración. Correcto. Para que Dios pueda volver a encaminar al pueblo. Y versículos más abajo, lo que él le dice a Ezequiel, le dice, ¿no? Vuestros turbantes, dice, están sobre vuestras cabezas, vuestros zapatos. Pero hay un detalle, dice, no lloren, sino que deberían estar, dice, tristes a causa de vuestras maldades. O sea, en otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel como mensaje al pueblo es que ustedes en realidad deberían llorar porque el pacto que yo hice con ustedes está quebrado. Pero por favor les pido que no lloren, le dice. ¿Por qué? Eso porque en realidad, si hay algo que debería conmoverlos, es que el pacto entre ustedes y yo se acaba de romper. Y es que, pastores, miren, uno de los problemas del ser humano es que a veces llora y sufre, no tanto por el pecado, sino sufre y llora por las consecuencias. O sea, seguramente ellos estaban preocupados, vamos a ir al exilio, vamos a estar esclavos, ¿qué va a ser nuestra vida? Pero se habían olvidado de que la razón por lo que ellos estaban yendo allí era su pecado. Entonces debieran estar tristes por su condición pecaminosa, rebelde y desobediente, ¿no? Y más bien ellos no estaban en eso. Y podemos darnos cuenta, pastor, perdón, solo un detalle, ¿sí? De que realmente ellos no se habían arrepentido, ¿no? Solamente lo que ellos habían sentido en ese momento era remordimiento. Y ese es un detalle que todos creo debemos considerar, ¿no? Cuando escuchamos que un pastor predica y nosotros sentimos en nuestro corazón y salimos del templo y seguimos actuando igual, podríamos plantearnos la pregunta, ¿no? ¿Nos hemos arrepentido porque el arrepentimiento me lleva a cambiar mi vida? ¿O solamente hemos sentido remordimiento, que es una ilustración de nuestro pecado y salimos del templo y continuamos igual? Creo que Israel tenía que aprender eso, ¿no? A arrepentirse de todo corazón. Y en esa dirección de arrepentimiento y de gracia, nos encontramos ahora con una escena muy conocida en la Biblia y quizás para todos los estudiosos de la Biblia, cuando Israel pecó, ¿no? Por idolatría, por adorar a un becerro de oro, ¿no? Entonces, Éxodo capítulo 32, del 1 al 14, nos muestra ese detalle de manera interesante. El pueblo ha llegado a lo sumo, ha hecho abominación, prácticamente días después de haber prometido que van a adorar a Dios, que van a serle fieles,
y finalmente encontramos al pueblo de Israel sumergido en la idolatría del pecado, y Dios considera exterminar al pueblo, eliminar, y le dice a Moisés: no te preocupes, que de ti haré una nueva nación. Sin embargo, Moisés tiene otra actitud, Pastor Fernando. Sí, bajo ese contexto que usted acaba de dar, yo quiero leer el versículo 9 y 10 del capítulo 32 de Éxodo, que dice lo siguiente. Continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti haré una nación grande. La Biblia considera a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Y creo que con mucha razón, porque si hubo alguien que soportó los crisoles, las pruebas, las críticas, todo, ese fue Moisés. Ahora es interesante, ¿no? Cuando a él le dicen: mira, hay que exterminar a este pueblo. Yo voy a hacer una nación grande de ti. De ti, dice, no te preocupes, ¿no? Entonces, pero él intercede pidiendo gracia por su pueblo. Ahora, y es interesante porque él como que le aconseja a Dios, ¿no? Decir: no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Mira, los pueblos paganos van a hablar mal. Pero los comentaristas mencionan, y creo que es el mensaje, porque Dios no se equivoca, dice que Dios le estaba probando a él. Y le estaba diciendo: mira, a ver cuánto amor y cuánta compasión tú tienes por el pueblo, por tu prójimo, para poder interceder. No es que Dios los iba a destruir, y pasó la prueba. Y ahí, en esa acción, Moisés fue considerado como un hombre sabio. Entonces, y como un quiere hombre decir que paciente, alguien, ¿no?, manso o alguien contemple, templanza, ¿no? Es alguien también misericordioso, que no busca para sí, sino para los demás, aunque no lo merezcan, ¿no? Aquí hay un pensamiento, dice que muchas veces los que menos gracia merecen son los que más en realidad lo necesitan, ¿no? Pastor Daniel. Sí, hay un detalle, pastor, también que llama mucho la atención en esta declaración, y de hecho estamos aquí en la lección que titula Interceder pidiendo gracia. Es que por lo general siempre aflora el lado humano, ¿verdad? Siempre aflora en cualquier momento de nuestra vida el lado humano. Uno hace planes, por lo general, centrado en uno y en su familia. Es muy difícil que alguien diga: no, bueno, yo quiero un plan de prosperidad para mis amigos, para personas que son muy lejanas a mí. No sucede eso en la práctica. En la práctica uno quiere hacer planes para un círculo muy pequeño, muy cerrado. Pero aquí encontramos el caso, reforzando esta idea de que Moisés estaba pidiendo templanza y estaba pidiendo la misericordia de Dios de un pueblo que humanamente no lo merecía. Y yo pregunto a las personas que están viendo, tal vez aquí al panel, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Moisés? Y cuando uno revisa historias anteriores en la vida de Moisés, Moisés se había caído, y se había caído muy feo, ¿no? Había desobedecido a Dios. Vemos un episodio anterior con el tema de las codornices, con el tema del agua y la roca. Podemos tal vez cerrar esta idea entendiendo de que para que uno pueda alcanzar templanza y benignidad es un proceso, es una experiencia, ¿no? donde uno tiene caídas, tiene derrotas, tiene alegrías, y en ese proceso, como diría Pablo en 2 de Corintios, el Señor va transformando nuestra vida hasta que podamos llegar a ser a su imagen. Así que si alguna persona aquí se siente desanimada, triste, dice: pastor, yo no soy benigno, no soy paciente, no siento que no tengo templanza, es un proceso. Y en ese proceso el Señor nos va transformando, y aquí vemos un Moisés de que, a pesar de que después volvió a caer, era un hombre que ya estaba camino a la madurez espiritual. Y esa es una lección que podemos también extraer. Pastor Fernando, para cerrar este punto. Sí, a lo largo de la lección hemos visto varios tipos de crisoles, ¿no? Y para mí esta semana, este es otro tipo de crisol que enfrentamos, no por nuestros errores personales, sino a veces por los errores externos, de gente que amamos, de gente que queremos. Y eso también causa un sufrimiento, ¿no? A veces nosotros como pastores hemos tenido muchas experiencias en nuestros distritos, hemos visto gente, ¿no?,
que apreciamos y que aún en nuestro aprecio han cometido errores y ellos sufren ahora por sus errores. Y nosotros también como pastores sufrimos, ¿no? Yo creo que más de una vez he llorado juntamente con las personas, con los hermanos que apreciaba y que he visto caer en pecado y ver la desgracia que es el pecado, ¿no? Y uno también sufre porque es ser humano, dice, ¿cómo esta joven que tenía todo un futuro por delante cayó en esto, se vio truncado sus sueños? O sea, y eso nos conmueve a nosotros. Yo pienso que Moisés también se conmovió por esto, ¿no? Al ver a su pueblo descarriado, perdido, rebelde, y cosa que Dios definitivamente estaba por destruirlos, ¿no? O sea, alguien manso también tiene misericordia, intercede por otro. Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, aquí se considera pues a Moisés como... Porque sí. Miren, yo quiero que nos centremos en la lección, ¿no? O sea, hay muchas lecciones que podemos encontrar en los textos que vamos leyendo, pero en el crisol, esto, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Cómo es que alguien que está en el crisol y es manso va a poder superar esas cosas? Por ejemplo, cuando eres líder, por ejemplo, o eres padre o pastor o quizás líder de una empresa y tienes colaboradores que no están bien o han defraudado, han decepcionado. Cuán importante es la gracia, que quizás eso que han hecho ellos se convierte en un crisol, ¿no? Por ejemplo, todo estaba bien en el liderazgo de Moisés y el pueblo se le rebela, ¿no? Hacen eso. Eso es un crisol para él, ¿no? Una preocupación, un dolor, un sufrimiento. Y también para el pueblo. Y también para el pueblo, pero él tiene una actitud diferente, ¿no? Gracia. ¿No? ¿Cuántos nosotros también trabajamos con personas y a veces decimos, no, ya eso no tiene solución? ¿No les ha pasado? Ahora, pastor, viéndolo desde el punto de vista que usted plantea, es aún más complejo y de alguna forma más admirable la actitud de Moisés. Claro. Porque supongamos, ¿no? Ya, colocando este ejemplo, en una empresa, supongamos que alguien es líder de un área. Vamos a colocar que somos líder de un área en una empresa. Tenemos 15 trabajadores. Tenemos nosotros un gerente por encima nuestro. Claro. Esos 15 trabajadores se sublevan sobre nosotros y van a hablar de nosotros hacia el gerente. Y el gerente nos da la potestad, ¿no? Haz lo que tú quieras. ¿Cuál sería nuestra actitud humana? Liquide esos 15, ¿no? Despide los que se vayan. Y le saca una carga, ¿no? Claro, ¿no? O sea, son 15 que al final no van a sumar, van a restar. Y es básicamente lo mismo, porque ellos al elegir el becerro estaban no reconociendo que Moisés era el heredero de Dios o la persona que guiaba al pueblo. Y la actitud más fácil hubiera sido, ¿sabes qué, Señor? Ráelos, pues elimínalos. Pero él intercede. Por eso les decía, ¿no? O sea, en el contexto de la elección, en el contexto de la elección, es importante remarcar eso, ¿no? Todos, de alguna manera u otra, estamos liderando algo, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, ya sea en la empresa, donde sea. ¿Cuál es nuestra actitud? Moisés nos muestra una cualidad importantísima, y lo que sale a relucir allí, en realidad, lo que él quiere remarcar no es él, o sea, eso es lo más extraordinario de Moisés. O sea, alguien humilde, alguien manso, no es alguien que quiera, por eso manso y humilde, ¿no? No es alguien que quiera él quedar bien. Utilizando la misma analogía o la ilustración, ¿no? No es que tú quieras quedar bien con tu jefe, no, sino él quiere hacerle quedar bien al jefe. Porque le dice, Señor, está bien, podrías hacer lo que tú quieras, más gente, otro pueblo, pero ¿qué van a decir de ti los demás pueblos? Extrañas. Si tú eres un Dios de amor, ¿no? Paciente, y él, esa es una persona más Pastor, humilde. ¿Cuánto nos falta aprender? A mí lo que más me impresiona también de Moisés, y no solamente ese evento, Moisés tuvo varios episodios en la vida, pero una de las cosas que a mí me queda marcado, por ejemplo, era cuando él intercede por su hermana María y por su hermano. O sea, ellos habían hablado mal, habían hablado lo peor de su hermano, ¿no? Y él, o sea, y Dios mandó una enfermedad, hay una lepra para sus hermanos, y él dice, Señor, no lo tomes en cuenta su pecado, perdónalos, por favor. Habían hablado no solo mal de Moisés, sino de su esposa. Wow, o sea, tremendo, ¿no? O sea, la forma como él reacciona. Entonces, para entender y para encaminarlo, ¿no? Importantísima la cualidad de
La mansedumbre. mansedumbre. Templanza, ¿no? Pero ahora vamos a irnos a un caso más extremo, pues, ¿no? Ok, ya. En realidad dices, ¿no? En realidad, Heisen, Daniel, Fernando, en realidad, pues, el pueblo de Israel, o sea, en realidad le ofendió, pero indirectamente a Moisés, ¿no? Pero ahora Jesús nos habla de una cosa más terrible, ¿no? De aquellos que te hacen daño, pues. Ya, ten misericordia de, bueno, ¿no? O sea, son temas de trabajo, temas de qué sé yo, de iglesia, pero cuando van contra ti, como hablabas del tema de María, contra Moisés, ahora Jesús nos va a decir en Mateo capítulo 5, del 43 al 48, que realmente debemos amar a los que nos hieren. Querido Daniel. Yo vi un video, pastor, hace algunos años, en algunos países del mundo, todavía se aplica lo que conocemos como la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Entonces, no es lo mismo hablar del mal desde el aspecto filosófico. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo ir a una persona que, por ejemplo, perdió a su hijo, ¿no? Y decirle, mira, el Señor te ama, tienes que pasar esta prueba, el Señor te va a sostener. No es lo mismo hablarle desde la teoría que hablar desde la experiencia. Es muy distinto. En este video se mostraba, no recuerdo el país exactamente, un hombre había violado a un niño, había abusado de él. Y en ese país, un video de hace 2-3 años atrás, se aplica aún la pena de muerte para personas que cometen este crimen. Estaba el juez, estaba la madre del niño y estaba el agresor. Y antes de dictar la sentencia, fue un video viral, la madre corre, llora, recuerda a su hijo, pero ella impide que ese hombre sufra la pena de muerte y le dice, yo te perdono. Y había una frase que en el video terminaba con una frase, ¿no? Que decía, ¿podrías hacer tú lo mismo? Y el texto bíblico, que es interesante, ¿no? Dice, bendice, dice, al que te maldice. ¿Cómo podríamos llegar como hijos de Dios, como creyentes, a ese ideal? Creo que humanamente nunca podríamos lograr este objetivo. Hay algo más que nos va a motivar a hacer eso. O sea, el que es manso o el que tiene templanza o tiene temple es no solamente alguien misericordioso, sino es alguien que no es vengativo. Pastor, permítame hacer un comentario, ¿no? Ahí radica la diferencia entre lo que decía este ateo al comienzo y lo que significa el cristianismo. Nietzsche. Para mí, una persona fuerte es alguien que es manso, es humilde, porque sabe soportar. Y, A veces, y aquella persona que explota, que quiere buscar venganza, es débil. Eso es lo que dice mi esposa siempre. Y eso es lo que Jesús quiso resaltar. Mi esposa siempre me dice eso, ¿no? O creo que lo escuchó, no sé, pero eso le dice mi esposa, a mis hijos, que ser valiente, ser fuerte, o la frase, ¿no? La frase conocida como es de carácter fuerte. De carácter fuerte, ¿por qué? Porque es explosivo, débil. Dice mi esposa, dice, no, en realidad es de carácter débil. De carácter débil. Porque ser fuerte, carácter fuerte, es alguien que sabe conducir, controlar sabe su ira, de hecho, la templanza, dice, es la forma de controlar las emociones, ¿no? Saber correcto, entonces, clave. ¿Y Sí. cómo podríamos nosotros, claro, Nietzsche está definitivamente por otra dirección, pero ¿cómo podemos entender eso de que debemos amar a los que nos hieren? Pastor, justamente ese tema lo estaba meditando y la lección es muy interesante en esa dirección, porque no significa que el amor sea un sentimiento de que, bueno, alguien que no le caigo bien o alguien que me odia, yo tengo que sentir un amor, pues, ¿no? A veces tenemos la idea, romantizamos el amor, pensamos No que lo es un amo. sentimiento, ¿no? Pero el amor que plantea la Biblia aquí no es un sentimiento, Es una decisión. es una decisión y son acciones. Por ejemplo, puede ser mi enemigo, pero yo, a pesar de que sea mi enemigo, yo le ayudo,
yo le sirvo, yo estoy presto para Él. No siento, pero mis acciones me dicen que yo estoy no buscando venganza, sino buscando su bien, buscando el favor. Muy bien, excelente. Entonces, para ir cerrando esta... Hay un versículo, pastor, para ir cerrando que me gustaría leer. Pensamiento. 1 Corintios 1:25, un versículo extraño, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Pero luego dice a continuación: y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dentro del mundo concebimos que el que es fuerte es poderoso, ¿no? El fuerte tiene el sinónimo de poder. Pero en esta declaración, en todo el capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo habla de que en realidad Dios es un Dios débil. ¿Y cómo nosotros podríamos dar nuestra vida a un Dios débil? De forma interesante, en la mente de Pablo, el Dios débil no es un Dios débil en fuerza, en poder o en capacidad. Pablo define a Dios débil como un Dios benigno, como un Dios que tiene templanza, como un Dios que se acuerda de nosotros, como un Dios que está dispuesto a descender de su estatus de Dios y venir y tocar el hombro de una persona que acaba de perder a su hijo, que acaba de perder un trabajo. En esa consigna Pablo habla de la debilidad de Dios. Un Dios que tiene templanza. Solo sería débil entre comillas, y débil en el pensamiento que no conoce a Dios, ¿no? Pero en realidad Dios es fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque por esas mismas características que Él da, ¿no? Correcto, de por humildad, eso, por eso Pablo está hablando aquí específicamente a un grupo de personas que consideran a un Dios de una forma distinta, ¿no? Y él dice, no, Dios es un Dios que tiene templanza, que tiene benignidad. Definitivamente la gente no va a entender no va a entender todos los casos que hemos mencionado. No va a entender cómo es que alguien puede estar tan tranquila cuando hay un montón de cosas que están destruyendo, cuando está muriéndose la gente o está pasando por crisoles. No va a entender cómo es que alguien muestra gracia a pesar de que son gente mala, que no necesita, que no merecen. No va a entender cuando alguien hiere y ellos no reaccionan en venganza o con venganza. Y por supuesto no lo van a entender porque no conocen a Jesús. Y eso es lo que Jesús nos dice, ¿no? Justamente, ya para ir cerrando la lección, es lo que Jesús dice, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y me gustaría, de corazón, ¿no? Y me gustaría ir cerrando con eso para después concluir la última parte. El pastor Daniel, ¿no? Si hay alguien que puede enseñarnos de templanza y mansedumbre y debe ser nuestro ejemplo y modelo, definitivamente es Jesús. Correcto. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese texto? Y después, pastor Fernando, ¿cómo así lo relaciona con Pedro? Gracias, pastor. Sí, justo yo planteaba la pregunta en un inicio, ¿no? ¿La templanza será una cualidad innata en el hombre? Y cuando uno ve los ejemplos que hemos revisado, y hay muchos más en la Biblia, nos damos cuenta de que no. Yo no puedo tener la templanza porque soy un pastor, soy un anciano, soy un líder religioso, no. La templanza no es algo innato. La templanza es algo que el ser humano comienza a adquirir a través de su experiencia con Dios. Y el texto bíblico, en Mateo 5:5, que es el texto de memoria, dice, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En este sermón del monte se mencionan muchas bienaventuranzas. Sin embargo, en Mateo 11:29, Jesús da ahí la estocada final, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, ¿cómo el ser humano puede encontrar la templanza? No es en su capacidad, no es en su carisma, no es en su belleza, no. La templanza únicamente podemos encontrarla mirando a ese hombre que murió en la cruz y que es manso y humilde. Y llevando su yugo. Llevando su yugo. Y eso es interesante, ¿no? El otro tema de llevar el yugo, porque nadie quiere llevar el yugo. Pues. Es algo complicado, ¿no? Por lo general nosotros queremos llevar cargas que no sean pesadas. Podemos decirle al Señor, sí, Señor, no, yo voy a aprender de ti la mansedumbre, la humildad, pero ¿cómo poder llevar ese yugo? Ese yugo simplemente significa, podemos de repente sacar aquí una enseñanza, poder contarle a otras personas cómo Él nos cambió y cómo Él ha ido transformando nuestra vida a lo largo de las diferentes experiencias. Ahora, esto
eso es importante, ¿no? Porque no es una obra humana, no es una obra simple. No es que un día digo, no, hoy decido ser humilde, hoy decido ser manso, ¿no? Eso no es gratis, pues, queridos amigos. Si así fuera, yo creo que toda la gente quisiera ser humilde o mansa. Pero no, eso se construye, ¿no? Y por eso Pablo da una frase interesante para cómo podemos llegar a ser justamente manso y humilde. No, pastor, yo quería comentar lo Sí, que sí. usted decía en relación al pasaje del apóstol Pedro. Ujú, Aquí yo saco por lo menos dos enseñanzas claves. ujú. Una es que está en el versículo 18, 1 Pedro 2:18, que dice: criados, estad sujetos con todo respeto, dice, a vuestros amos, no solamente a buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pastor y hermanos, mire, la mansedumbre, la templanza, es una actitud del ser humano que no está sujeto a circunstancias. Mm. O sea, no es porque tú me caes bien, yo soy humilde, no es porque el otro me cae, no, sino es una característica que el ser humano que tiene que estar ahí, ya sea me trates bien o me trates mal, es tu característica. Eso también podría ser proactividad. Eres tú, no son las circunstancias que te mueven. No es que soy humilde solamente con mis jefes y con los demás no soy humilde. Eso es. Porque eso está extraordinario, pastor, lo que está diciendo. Y la segunda lección, pastor, es que el apóstol Pedro sigue diciendo, ¿no?, que las pruebas también producen paciencia. O sea, es en medio del crisol, es en medio de las dificultades donde nosotros aprendemos a ser Somos pacientes. probados. O sea, por eso será que el Señor permite nosotros que pasemos por dificultades. ¿Para qué? Para obtener la paciencia. Pero me gusta esa parte, y con esto para ir terminando, no sé si tenemos minutos todavía. Dice ejemplo, para que sigáis sus pisadas. La única manera en cómo podremos llegar a ser mansos y humildes, aprenderemos de Jesús, será siguiendo sus pisadas. Ujú. ¿Estamos ahí o no? Exacto. Sí. Pastor, y de repente alguna persona que quiere, que se plantea en esta oportunidad, ¿no?, cómo poder ser manso y humilde. Pablo da la respuesta, 1 Corintios 3:18. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La única forma, hermano, de pasar por esa metamorfosis, la palabra que se usa ahí es pasar por esa metamorfosis espiritual y ver ese hombre que era impaciente, un hombre manso y humilde, es cada día mirando al Señor a través del estudio de su palabra, a cara descubierta como en un espejo. Yo quiero complementar eso, pastor, porque Sí. el apóstol Pablo en Gálatas dice que en realidad la mansedumbre, la paciencia, es un fruto del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que solamente una persona espiritual, alguien entregado completamente a Dios, podría ser paciente, podría tener templanza. Si no, es imposible. No hablo mucho de paciencia y paciente porque es la lección de la semana que viene. Así que no hay que hacer un spoiler aquí a nuestros hermanos. Pero, excelente, es un fruto del Espíritu Santo, por supuesto, en las pisadas de Cristo. No, y porque Pero, manso significa ser paciente, dice, ¿no? Y no guardar resentimiento. no guardar resentimiento. Ahora, amigos, para ir cerrando, el último punto que debemos tocarlo sí o sí, pregunto, y así, el orgullo puede hacernos más fuertes. El orgullo es lo opuesto a la templanza, a la mansedumbre. El orgullo puede hacernos más fuertes, dice un dicho, pero tarde o temprano nos llevará a la muerte. El orgullo es el único veneno que tienes que tragártelo para que no mueras. Así que todas las personas orgullosas, ¿no?, dice la lección, son generalmente personas que gozan de baja autoestima. Pastor Daniel. Interesante, ¿no, pastor? ¿Podemos leer Salmos 62:1, por favor? Sí, sí. En relación a ello, Salmos, el capítulo 62, el versículo 1 dice lo siguiente. 1 y 2, ¿no? Oye, Señor, mi clamor, dice, a mi ruego atiende.
62, 1 y 2 dice: en ti solamente, Señor, está callada mi alma, y de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Una persona orgullosa, complementando este punto, es la persona que entiende que el mejor camino es una vida alejada de Dios. Mientras que la persona que maneja la templanza es la persona que cree lo que el salmista afirma en estos 2 versículos, ¿no? Que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Por lo general, Pastor Heisen decía allí en la lección, muchos de nosotros tendemos a buscar venganza, tendemos nosotros a solucionar nuestros problemas por nuestras propias manos, ¿no? Pero creo que la lección de esta última parte, Pastor, nos quiere dejar bien en claro de que al final es Dios el que se encarga de hacer justicia. Y a Él debemos aferrarnos porque Él es nuestra roca inamovible, según lo dice Salmo, ¿no? O sea, dejemos que Dios conduzca nuestra vida, pues si al final Él es el que está guiando nuestra existencia, Él sabe por qué pasan los problemas y Él nos va a ayudar a salir también de ellos. Y sin nosotros tratar de solucionar por nuestras propias manos tal vez alguna injusticia que hemos sufrido, ¿no? Pastor, solamente un párrafo aquí que me permiten leer, dice: en resumen, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, a menudo son la manifestación más poderosa de un alma afirmada y arraigada en la roca. Queridos amigos, definitivamente hay un camino largo por recorrer. Todos los días aprendemos, todos somos orgullosos de alguna manera u otra. El que dice que no es orgulloso, pues está mintiendo, le falta más humildad. Pero la lección tiene ese propósito de enseñarnos que, recordando, estamos en el contexto de los crisoles, cuán importante es que en crisoles, en tempestades, en dificultades, tener esa cualidad que solo lo aprenderemos de Cristo Jesús. No es gratis, tenemos que seguir sus pisadas, aprender, llevar el yugo, aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Que el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos. De esta manera entonces vamos con las preguntas de aplicación. Pastor Daniel Solano dice: la humildad, ¿en qué medida nos permite elevarnos por encima de las heridas y las molestias? ¿Cuál crees que es la característica más importante de la humildad que nos permite hacer esto? Interesante pregunta, ¿no? La que plantea aquí la lección. ¿Cómo la humildad, dice, nos permite elevarnos por encima de las heridas y molestias? ¿Cuál puede ser una de las características más sobresalientes de la humildad? Es mirar a las personas, esto lo diría en las palabras de Jesús, mirar a las personas como superiores a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? No está diciendo aquí que nosotros vamos a andar de repente con la cabeza siempre agacha, no teniendo una idea, una forma de pensar, no. Sino que simplemente la humildad es la forma de tratar y concebir a las personas como iguales a nosotros, no sintiéndonos superiores a ellas. No importa si es que tienes más educación, más dinero, más títulos, una experiencia cultural más grande. La humildad es ese medio que te permite ver y tratar a las personas como el principio bíblico, ¿no? Como a ti te gustaría ser tratado. Muy bien. Pastor Fernando, ¿por qué muchas veces equiparamos la mansedumbre y la humildad con la debilidad? Tal vez, Pastor, porque es mal entendida, ¿no? Mal comprendida. Bien decía la lección al comienzo que casi nadie habla de mansedumbre, ¿no? Casi nadie dice, ese hermano, ese es manso, ¿no? Casi no escuchamos eso, ¿no? Entonces, pero bien comprendida, después de estudiar esta lección, la mansedumbre, la humildad, en realidad es la fortaleza de un ser humano, de un cristiano. Y alguien pues como que no cree en Dios, que no cree en la Biblia, obviamente quizá lo verá como una debilidad, ¿no? Pero, pastor, en nuestra cultura, porque había también una pregunta ahí, en nuestra cultura, por lo menos,
se valora mucho la humildad. Si usted se da cuenta, dice, no, este es bueno en lo que hace, pero la malogra que no es humilde. Este es no tan bueno, pero su personalidad es sencilla, es humilde, cae bien. Entonces nuestra cultura peruana por lo menos se valora ese aspecto, ¿no? Y quizá en otras culturas no se valora tanto ese aspecto y de verdad lo ven como una debilidad. Algunos hemos nacido en un lugar equivocado. No, y de hecho, pastor, en el mundo empresarial hoy en día no solamente se evalúa las competencias, lo que uno sabe, sino también las actitudes. Hace algunos años solamente se evaluaban las competencias, entonces uno podía tener un jefe, una persona que era brillante, pero que trataba mal a todo el mundo. Ahora el mundo, inclusive no cristiano, y cristiano en realidad, ¿no?, está tratando de ver esa mixtura entre las competencias y también entre las capacidades de las personas. Muy bien, entonces de esta manera vamos a cerrar la lección con algunas tareas que nuestros líderes de Escuela Sabática van a compartirnos. De esta manera entonces vamos al CREA. Muy bien, vamos a tener dos actividades que podríamos hacer en base a la lección estudiada. No vamos a tener las preguntas por hoy, pero vamos a tener algunas actividades que van a compartir aquí nuestros líderes de Escuela Sabática. Pastor, estaba pensando en que tal vez nosotros siempre tenemos a alguien en nuestra iglesia o tal vez en la sociedad que no nos llevamos bien. Y tal vez una actividad de eso sería, pastor, que en esta semana procuremos hacerle el bien, romper ese orgullo, perdonar y tal vez llevarle un presente, un regalo. Y así, directamente, mirando ahí a la cámara. Y esa persona, viendo tu actitud de cambio, se va a quedar impresionada y va a decir, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué? A pesar de que yo no te trato bien, sin embargo, tú vienes a hablarme, vienes a traerme un presente. Y creo que, pastor, ese es el mayor testimonio misionero que podamos dar, es amar a aquellas personas que no nos aman. Me parece perfecto, me parece muy bueno. Así que, amigos, esa semana tiene que ser nuestra semana. Si por allí tienes alguna persona que no estás bien, haz una llamada, pídele perdón, aunque no seas tú el culpable. Porque a veces, si tú vas a esperar que esa persona te pida perdón, quizás nunca pasa eso. Esta semana aprendimos que no debemos actuar con venganza ni con rencor, así que seamos mansos y humildes como Cristo Jesús nos invita a ser. Entonces esa sería una tarea extraordinaria. Pastor, una segunda tarea, excelente, pastor. ¿Cuál es la siguiente tarea? El pastor Bullón en una ocasión, él contó cuando era evangelista de la división, una hermana llegó a su oficina y le tocó, él lo cuenta muchas veces, le tocó la puerta y la hermana quería descargar su ira, su enojo con otras personas, sobre otras personas. El pastor ya sabía que ella iba a venir a hacer esto, así que le dijo, por favor, antes de que tú me digas todo lo que hoy me quieres comentar, quiero que por favor vayas y visites a 2 personas. Y cuando tú vayas y visites a 2 personas, vas y vienes y me cuentas todo lo que me tienes que decir. El pastor lo había enviado a 2 personas que tenían problemas realmente fuertes. La hermana fue, visitó y se dio cuenta de que esas personas tenían problemas muy pero muy fuertes, mucho más de lo que ella pensaba. Cuando ella fue y las visitó, se le fue prácticamente todo ese enojo y esa cólera. Y cuando ella volvió al pastor, el pastor le dijo, ahora sí, por favor, cuéntame, ¿qué era lo que me venías a decir? Y la hermana le dijo, pastor, no se preocupe, no tengo nada que contarle. El pastor cuenta esto como una experiencia, como una moraleja, y él dice que la mejor o una de las mejores actividades para poder dejar atrás el orgullo, el enojo, y como consecuencia ser más mansos y humildes es la actividad misionera. La actividad misionera como parte práctica va a hacer que nosotros podamos mirar más allá de nuestros problemas y no solamente podamos cumplir la comisión de Dios de ir y contarle a otras personas lo que Él hizo a través de un estudio bíblico, en una clase bíblica, sino que va a ser también un remedio infalible para nuestras almas. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos 2 tareas esta semana, amigos. Por favor, vamos a pedir perdón o vamos a llevarle algo a quien quizás no nos cae o no nos llevamos tan bien. Y lo segundo, hacer obra misionera. Es el antídoto perfecto para alguien que está mal.
De esta manera entonces, queridos amigos, nos despedimos. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros. Comparte esta transmisión en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, y también sé parte de la comunidad Adventistas UPS, allí dándole clic o suscribiéndote a nuestro canal y a nuestras redes sociales. También queremos compartir con ustedes que los pastores estarán acompañándonos hasta la última lección, el 13, así que seas tú también bienvenido. Vamos a despedirnos con una oración, Pastor Daniel, y después cantamos del templo a la casa. Vamos a orar, queridos amigos. Padre Celestial, gracias te damos en esta oportunidad, porque podemos entender que la mejor forma de poder pasar los crisoles es contigo a través de la templanza. Que con tu bendición y protección podamos cada día ser un poquito más mansos y humildes. Finalmente, Señor, ese es el ejemplo que tú nos dejaste. Considerando que lo único que podremos llevar al cielo es nuestro carácter. Para que eso suceda, debe, Señor, tu Espíritu Santo colocar en nosotros, impregnar, implantar en nuestra mente nuevos deseos y nuevos principios. Acompáñanos en esta mañana y por favor bendice a cualquier persona que está pasando por alguna aflicción dentro del crisol. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, donde juntos nos reunimos en la escuela sabática de Dios. También en la semana debo ir a mi grupo pequeño y compartir. Este es el plan divino que Dios encomendó cumplir, y así juntos conectados marchamos hasta el fin. Del templo a la casa llevo esperanza, llevo salvación. Amigos, vecinos, conectados vamos ir. Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, y durante la semana a mi grupo pequeño he de ir. Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, donde juntos nos reunimos en la escuela sabática de Dios. También en la semana